Hola, bienvenida o bienvenido a este video. En esta ocasión explicaré la metodología de desarrollo de software conocida como TDD, que por sus siglas en inglés significa Test Driven Development, o en español Desarrollo Guiado por Pruebas. En palabras más sencillas explicaré una metodología para desarrollar software a partir de la creación de pruebas unitarias. Esto lo haré mediante un ejemplo sencillo y corto donde se pueda entender claramente esta metodología. El programa que implementaré será una calculadora de estadística descriptiva y lo realizaré en lenguaje de programación Python, mediante el cual explicaré el uso de algunas librerías. Esta metodología de desarrollo de software está pensada para modelar rápidamente fracciones del problema que se desea solucionar mediante un software, a partir del establecimiento de pruebas unitarias. Sí, primero se plantea la prueba y luego se desarrolla el programa. Esto suele romper algo las neuronas para quienes estamos acostumbrados a hacer pruebas o algo que ya está desarrollado, justamente para validarlo. Pero no, aquí es al revés, se construye una prueba para implementar un programa que la supere. La metodología es la siguiente. Primero se debe escribir un test unitario sin que exista previamente ningún código. Cada test que escribamos es básicamente el planteamiento de un problema que debemos resolver mediante el desarrollo de un programa que supere dicho test. Pero cuidado, una vez iniciemos la metodología debemos entender que solo podemos escribir un único test. Dicho test plantea únicamente una fracción del problema general. Por ejemplo, para nuestra calculadora, el primer test podría ser sobre una función que calcula explícitamente el promedio, pero no todo el desarrollo de la calculadora. Lo segundo es ejecutar la prueba unitaria, la cual puede fallar, y de hecho debe fallar, pues no existe ningún código que la supere aún. Se debe entender que cada vez que un test falla permite comprender que el programa debe mejorar para resolver el problema planteado. Por otro lado, cada vez que un test es superado, se puede comprender que el programa diseñado es exitoso. No obstante, este aún podría mejorar mediante el proceso de la refactorización. Lo siguiente que se procede por hacer es lo que tanto deseamos, escribir el código del programa que se está pensando desarrollar para solucionar el problema planteado por el test. Aquí nos quedaremos un rato, pues debemos volver al paso 2 hasta que el test sea superado, es decir, ejecutar el test y si no es superado volver al código para resolver lo que esté sucediendo. Luego volver a ejecutar y así hasta que lo supere. Una vez que el test es superado, realizamos la refactorización del programa. Esto no es más que mejorar la estructura del programa sin alterar su funcionalidad, por lo que el test debe seguir siendo superado, pese a las pocas o muchas modificaciones que hayamos realizado sobre la lógica del programa. Por último, una vez que se ha terminado este proceso, podemos volver al paso número 1 para plantear un nuevo problema mediante un nuevo test y realizar este proceso una vez más. Por ejemplo, en una segunda iteración del proceso se podría plantear un test para guiar el desarrollo de un método que permita calcular la moda de una distribución de datos. Lo siguiente es comprender sobre la metodología y ya para ir empezando a programar es que debemos separar nuestro ambiente de testing en tres aspectos fundamentales. El primero es el setup y trata de un ambiente que establece el contexto de las pruebas. Por decirlo de otra manera, es un escenario simulado que planteamos para empezar a programar. El segundo aspecto es el act, es donde se establece qué se desea testear o probar. Por último, tenemos los assertions o el assert, o bien la evaluación o el test propiamente dicho. El test sobre las cosas que establecimos antes que deseábamos probar, es decir, los hacks, haciendo uso del contexto delimitado, es decir, el uso del setup. Bueno, lo primero que debemos hacer es entonces establecer cuál es el objetivo de este programa. Entonces, pues podemos escribirlo aquí directamente en los comentarios. Nosotros lo que queremos hacer es desarrollar un software para calcular varias estadísticas descriptivas. Claramente haciendo uso de la TDD, que nuevamente TDD es Test Driven Development.
como lo indicamos en nuestro print del programa. El software debe ser capaz de calcular inicialmente la media, que es el mismo promedio, y su desviación estándar. Dos estadísticas muy importantes que normalmente se calculan en todo conjunto de datos. Y por tanto, pues tenemos que incluir la palabra conjunto de datos. Bien. Ahora, lo que haremos será importar nuestra librería para realizar los tests, que es la librería Unit Tests o el módulo Unit Tests. Acá lo escribimos, esta es la librería para realizar los tests unitarios. Bien, entonces de acuerdo a la metodología, lo primero que tenemos que hacer es evidentemente crear nuestros tests. Y siguiendo nuestra jerarquía de acciones, primero la configuración del escenario, luego los acts y luego los assertions. Entonces para la creación de los tests, primero tenemos que crear una clase que puede tener cualquier nombre. Normalmente el nombre que debería tener es uno que esté dirigido hacia lo que vamos a probar. Vamos a hacer una clase de tests grande que se va a llamar calculadora. Estadística test. Y la va a llamar así porque lo que va a hacer esta clase de testing es justamente testear el desarrollo de la calculadora estadística. La clase que voy a crear después estaría diciendo que se llama calculadora estadística. Esa va a ser la clase del programa principal y lo que va a hacer es testearla. Para que esto realmente sea un test, entonces tengo que utilizar una herencia de unit tests y vamos a utilizar casos de tests. Entonces voy a heredar específicamente el test case. Listo, creamos entonces ya nuestra clase calculadora estadística tests y hemos heredado de nuestra librería unit tests el test case para poder crear nuestros tests. Una vez está creado nuestra clase, procedemos por hacer nuestro setup. En esta librería podemos utilizar justamente la palabra reservada setup para crear nuestro primer método. En este método entonces vamos a justamente crear el contexto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues nosotros quisiéramos tener justamente lo que queremos desarrollar, que es un software para calcular varias estadísticas que, como le indicamos aquí, pues se va a llamar calculadora estadística. Entonces vamos a probar acá en nuestro setup, por ejemplo, crear primero un objeto calculadora estadística y este objeto lo vamos a crear a partir de la clase que justamente queremos desarrollar. Voy a subir un poco de esto para centrarlo más en la pantalla y entonces nuestra clase de donde vamos a instanciar se llama calculadora estadística, o bueno, se va a llamar porque todavía no existe y eso es lo que nos dice la metodología justamente. Acá ya nos sale un error, nos dice hey, calculadora estadística no está definido, y eso es correcto porque no debo tener ningún tipo de código o programa previamente a la definición de nuestros tests. Entonces bueno, por ahora estamos creando el contexto y con este contexto ya estamos indicando cosas, estamos indicando que debemos crear esto. Y luego para nuestro, bueno, sí, creémoslo así por ahora. Para nuestro ejemplo vamos a crear un conjunto de datos que previamente ya fue probado y vamos a poner estos datos de esta manera. Lo ponemos nuevamente
y hacemos 4 5 más. Entonces este conjunto de datos ya fue previamente probado, entonces ya mediante una calculadora u otro software ya calculamos las estadísticas que posteriormente vamos a probar. Listo. Bueno, ¿qué más queremos? Queremos que la calculadora reciba el conjunto de datos y calcule las estadísticas. Entonces, bueno, en nuestro setup estamos estableciendo un conjunto de datos de simulación. Recordemos que el conjunto de datos puede ser cualquiera, dado por el usuario, pero para nuestras pruebas vamos a tener este conjunto de datos. El conjunto de datos estamos planteando que lo va a recibir la clase calculadora estadística para instanciar un objeto. Ese objeto va a conocer los datos y va a calcular pues aquellas cosas que queremos, que ya como lo hemos dicho inicialmente será la media y la desviación estándar. Ahora para continuar vamos a definir qué es lo que vamos a probar en nuestro act. Entonces creamos un nuevo método y lo primero que vamos a probar, recordemos que hacemos un test a la vez, va a ser entonces, vamos a crearlo con el nombre act y vamos a testear un método que calcula la media y que justamente pues debería tener nuestra clase. En este sentido pues este método debería retornar de nuestra calculadora estadística y de un método en ella llamado calcular media pues esperaríamos que, que retorne, calcule la media. Sencillamente estamos denotando qué es lo que vamos a evaluar. Listo. Ahora, la evaluación. ¿Cómo sería la evaluación? Entonces, nuevamente creamos un método. Este método lo podemos llamar test. Es justamente la acción, el testeo, test, de calcular sencillamente la media. Y me faltó el self de arriba. Entonces, ¿qué quisiéramos hacer acá? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar una CERT, la evaluación que vamos a hacer justamente. Esta evaluación o este método lo vamos a extraer justamente de la librería UnitTest y podemos hacer diferentes tipos de evaluaciones. Para este caso, pues podemos evaluar... Bueno, pero se me ocurre que podemos evaluar algo antes, que es más importante. Vamos a evaluar si se crea la instancia del objeto que queremos. Entonces, antes de cualquier otra cosa, tenemos que primero verificar eso. No tienes calculadora. Estadística. Le pasamos los datos y le vamos a preguntar si el intento de instanciar, es decir, estamos preguntando o estamos intentando hacer que al pasarle los datos de nuestro setup a la clase, si eso nos crea en efecto un objeto en la memoria de tipo calculadora estadística. Si es así, entonces pues el test será superado. Acá ya por defecto estamos dándonos cuenta pues que eso no va a pasar, no tenemos código, pero bueno, la metodología nos dice, bueno, crea el test, ejecútelo y al ejecutarlo pues nos damos cuenta que no pasa nada. Bueno, resulta que acá olvidamos ejecutar nuestro programa. En efecto, pues uno únicamente nos iba a escribir el print, que es lo que primero que hace nuestro software,
Luego importa la librería y esto pues no se ejecuta. Entonces necesitamos llamar al método main para que se ejecute efectivamente nuestro test. Ahora sí, ejecutamos. Y vamos a tener entonces que nuestro test en efecto es ejecutado. Nos dice, hey, corremos un test. Nos dicen además cuánto tiempo duró en ejecutarse. Y nos indican pues qué fallas hubo, cuántos tests pasaron, si hay errores. Y acá justamente nos indican que hay algunos errores. Nos dicen, por ejemplo, que la calculadora estadística no está definida. Pues, bueno, esa va a ser nuestra primera tarea. Entonces vamos a arriba, normalmente arriba, bueno, podemos hacerlo abajo, pero prefiero hacerlo acá arriba. Calculadora estadística. Creamos nuestra clase y ahora creamos nuestro método constructor. Y por ahora no va a tener una implementación específica. Entonces voy a dar adelante y nos va a decir, hey, bueno, tenemos unos errores que tienen que ser solucionados. Ah, bueno, nosotros resulta que dijimos en nuestro setup directamente que se pasan los datos a nuestra clase para que se instancie el objeto. Hay que recordar que no está mal que los tests erren o estén mal. Eso es importante que suceda. Ahora entonces nos damos cuenta que nos falta respecto a lo planteado. Por tanto, entonces decimos, oye, sí, me faltó algo. Por favor, pues, constrúyemelo con los datos que me dan de entrada. Y esos datos podríamos designar que es, por ejemplo, una lista. Tiene que ser una lista. Y listo, vamos a ejecutar. Y ahora, el test que se ejecutó nos dice igualmente el tiempo, nos dice, ok, todo salió bien. Los tests ejecutados, los que hayan sido, están ok, no hay errores y no hay fallas. Bueno, podríamos proceder a hacer, por ejemplo, una refactorización y hacer una mejor construcción de nuestro objeto y incluir más métodos, pero si de pronto no lo es necesario hasta el momento, pues no debemos hacerlo por ahora. Sí debemos hacer unas mejoras acá en nuestros tests. Acá el nombre que le dejé fue uno que era por el momento, para otra cosa que tenía pensada en su momento y no era eso. Entonces eso realmente es el test calculadora estadística. Listo, entonces continuamos a nuestro segundo test. Entonces planteamos el siguiente problema. Hacemos un test para calcular, ahora sí, calcular la media. Acá igualmente hacemos un llamado a un assert para evaluar algo de este método que queremos crear. Entonces, ¿qué queremos evaluar nosotros? Queremos, en este caso, vamos a utilizar almost equal. Queremos saber si un dato de salida es igual al que nosotros esperamos, pero utilizamos el almost para decir si es casi igual. Esto es para de pronto validar simplemente con redondeos o evitar los errores del punto flotante por la precisión de almacenamiento en memoria de los datos. Entonces, bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar self para llamar a nuestro act. Entonces utilizamos el act que creamos anteriormente, es decir, el método calcular medias, lo que estamos llamando por medio de este act. Y ya hemos validado previamente que la media de la lista de datos que tenemos en este caso es de 3.57. No obstante, para hacer uso justamente de este método almost equal, lo que vamos a hacer es utilizar esta designación de acá, que nos está diciendo, bueno, tome únicamente dos decimales de la cifra que salga de aquí y compárela con este número. Si la cifra que sale de aquí es igual a este número, entonces el test es correcto y pasa. Si no, tenemos que mirar algo en el programa porque algo está haciendo mal, porque no nos está dando el valor que nosotros sabemos que tiene que dar. Entonces, bueno,
creamos nuestro test y procedemos al siguiente paso, ejecutarlo. Nosotros ya sabemos que tiene que fallar porque no existe ese código. Y pues varias cosas nos dicen los errores. Entonces, por ejemplo, acá nos está diciendo principalmente, hey, pues no existe un atributo calcular media, no existe el método, etc. Entonces, bueno, procedemos a crearlo. Entonces, creamos nuestro método calcular media. Listo, este método lo que va a hacer será calcular pues justamente nuestra media. Podemos ejecutar directamente y entonces nos vamos a dar cuenta pues que nos va a decir hay otro tipo de errores, otro tipo de cosas, ya tiene el método, pero pues todavía no tenemos el resultado. Para hacer más interesante el desarrollo de este software, vamos a limitarnos a no usar las librerías que tiene Python, sino pues este programa se hace en 2 segundos. Entonces, bueno, sencillamente vamos a calcular la media. Entonces yo primero hago una sumatoria de datos que va a ser mediante un ciclo for, y para eso necesito inicializar un dato que es donde va a acumular la sumatoria. Para eso pues creo suma de datos. Hago mi ciclo for, el cual lleva esta sintaxis. Entonces le voy a decir, hey, ve desde i hasta un número que va a ser el final de la lista. Entonces ese final de la lista va a ser calculado mediante, por ejemplo, la función len. Y voy a utilizar pues los datos. Para que sea un poco más explícito, voy a crear acá una variable que va a ser cantidad datos. Y cantidad de datos pues va a ser la longitud de los datos. Tenemos acá cantidad de datos. Y entonces, ¿qué va a hacer nuestro ciclo for? Básicamente lo que va a hacer pues es acumular en nuestra variable suma datos el valor previo de dichos datos más datos en la posición i. Entonces vamos a tener ahí datos en la posición i. Entonces vamos a pasar dato por dato en la lista de datos y vamos a sumarlos de a pocos en esta variable. Va a acumular esos valores. Consecuentemente, como yo lo que quiero es calcular el promedio o la media, entonces una variable resultado, o bueno, podemos llamarlo directamente media, voy a hacer la división entre la suma de datos y la cantidad de datos, que es la ecuación matemática para justamente hallar el promedio. Finalmente hago un return del valor de la media. Básicamente pues así podemos calcular el promedio de una manera, digamos, manual, sin hacer uso de las funciones. Ya terminamos nuestro pequeño programa, o eso creemos, pero bueno, damos clic a play y miramos qué es lo que pasó. Entonces resulta que no, el test no ha pasado. ¿Qué sucedió entonces? Acá nos indican, pues hay una serie de errores, hay ciertas cosas, por ejemplo, esta variable de datos no existe, no está definida. Ok, no está definida, listo, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, acá en la construcción podemos crear una variable selfDatos que sea inicializada con los datos de entrada. Una vez que esto es así, los datos están encapsulados en nuestro objeto y así podemos pasárselo internamente por medio del parámetro self. Listo. Vemos que ya existe datos dentro de la estructura y podemos probar qué sucede. Ok, nos dice se corrieron 2 tests y funcionaron. Fijémonos que hemos realizado la primera refactorización sobre nuestra construcción del objeto. Y mediante dicha refactorización resulta que el primer test que evaluaba justamente la instancia de la calculadora, pues también pasó.
Entonces acá ya estamos contemplando que el desarrollo del software está creciendo poco a poco y nuestros tests previos nos están indicando que nada se ha dañado. Y eso es justamente lo que buscamos con este tipo de metodología. Pero bueno, ya nos sirve el método calcular media. Bueno, ¿qué más queremos hacer nosotros? Pues nosotros queríamos también probar o implementar algo que nos calcule la desviación estándar. Entonces, para ello, primero creamos un act para calcular la desviación estándar. Y hacemos algo muy similar. Entonces, en este act lo que va a hacer es regresar a aquello que calcule mediante un método llamado desviación estándar nuestra calculadora. Calcular estadística, calcular desviación estándar. Tenemos que revisar que todo esté bien escrito. Bueno, acá entonces hacemos un nuevo método que va a ser un test calcular desviación estándar. Y en este caso, entonces vamos a hacer un self assert. También vamos a utilizar un almost equal, porque cuando usamos divisiones, usamos cierto tipo de operaciones complejas que requieren el uso de los valores en punto flotante o dobles, puede existir el riesgo de que se pierda información por la precisión del dato. Es decir, nosotros tal vez podamos saber que el número es 3.57, pero en los decimales más chicos que puedan existir allí, puede ser que la computadora no pueda guardarlos porque la memoria es limitada y no puede almacenar todos los valores que incluso pueden existir en un número decimal con decimales infinitos. Para ello, pues entonces utilizamos este tipo de estrategias. Calcular desviación estándar. Listo. Y entonces el valor que vamos a poner acá será 1 y vamos a poner acá la tolerancia. Pero acá vamos a poner otro tipo de tolerancia. Vamos a poner la tolerancia de tipo delta y le vamos a dar una tolerancia de 0.1. La diferencia con places es que places nos indica que va a comparar con exactitud los primeros dos decimales. Y delta nos dice que no le importa realmente los decimales, sino que puede permitirse un error de 0.01 unidades. Y si está dentro de ese rango, 0.01 adicionales o menos 0.01 del valor que le demos acá, entonces el valor va a ser correcto. Aquí el valor que le vamos a dar es de 4 décimas, 49.82. Entonces, evaluamos nuestro método respecto a este resultado con esta tolerancia y si está en ese rango, pasa el test. Entonces nuevamente creamos el test, ejecutamos el test, tenemos ¿cuántas fallas? Una, el que acabamos de crear, y corrieron 3 tests. Listo, vamos bien. Van a aparecer acá los errores que podemos justamente leer y entender qué es lo que falta, si de pronto no lo entendemos. Y por ejemplo, lo primero que nos dice es que hey, no hay un atributo que nos diga, bueno, justamente el calcular la desviación estándar. Entonces pues lo vamos a crear. De hecho lo copio y vamos a crearlo. Entonces creo el método. Y bueno, empiezo a crear nuestro método. Acá pues tenemos que ir a la matemática, tenemos que entender cómo es el modelo matemático para poder llevarlo a cabo. De hecho doy acá un pequeño spoiler, y es que si se implementa la función nativa de Python no va a funcionar, porque la función nativa de Python no calcula de manera estándar la desviación estándar, la calcula de otra manera que nos da otro resultado diferente, muy aproximado, pero que no es el correcto. Entonces, ahí en pantalla mostraré cuál es la ecuación y esa ecuación es la que vamos a modelar dentro de nuestro método.
Entonces, bueno, empezamos con, voy a hacer un proceso similar al de el método anterior, va a ser una acumulación. Entonces, de acuerdo a la ecuación, va a ser primero una sumatoria, y va a ser la sumatoria justamente de los cuadrados que se ven pues ahí en la ecuación, de la distancia o esa resta que se ve allí, media. Esta la inicializo como 0 y entonces creamos nuestro for. Va a ser un for muy similar, entonces no sé, lo copio. Entonces for para ahí en el rango de cantidad de datos, listo. Y aquí entonces vamos a empezar a crear nuestra acumulación. Entonces vamos a utilizar esta suma y va a ser igual a la misma suma, o sea, lo que estoy acumulando, y empiezo a crear con una serie de paréntesis. Entonces primero voy a hacer el cuadrado de lo que está acá adentro, y eso va a ser básicamente el valor absoluto, como se ve allí, el valor absoluto de el dato actual, que lo extraigo de nuestra lista con el índice i de la iteración del ciclo for, lo saco de la lista, y entonces, ¿qué es lo que hago? La distancia, calculo la distancia, que básicamente es una resta, con la media de datos. La media de los datos, pues, justamente, ya la podemos calcular por medio del otro método. Entonces, este método ya lo tenemos creado. Calcular media. Listo. Entonces, de acuerdo a la ecuación, nosotros tenemos que, primero, debemos calcular la diferencia entre el dato actual que estamos recorriendo de la lista y ese promedio que calculamos de toda la población de los datos. Luego, tener en cuenta que eso tiene que ser el valor absoluto, que son esas barritas que vemos ahí encerrando nuestra resta. Y a eso le calculamos el cuadrado. Entonces de esta manera calculamos el cuadrado en Python. Listo, creo que hasta aquí vamos bien. Entonces ya tenemos la sumatoria del cuadrado de la distancia media. Bueno, por ahora no es media, pero ya la volvemos media. Entonces, bueno, la desviación estándar, ¿qué va a hacer? Justamente hacer este valor, realmente sacarle la media, que no se justifica su nombre, pero bueno, ya lo cambiamos. Sería entonces, bueno, hagámoslo largo. Quitamos este media de acá porque no se está calculando la media todavía. Y la que sí es media va a ser la suma de la distancia de los cuadrados sobre aquel dato que nos dice que es la cantidad de datos que es este acá. Pero curiosamente no lo calculamos. Entonces vamos aquí. La cantidad de datos es acá, dividido. Listo. Y la desviación estándar, ¿qué va a ser? La desviación estándar, según nuestra ecuación, pues nos faltaría que sencillamente hacer la raíz cuadrada de eso. Entonces ya calculamos esto grande y podríamos utilizar la función de Python para calcular la raíz cuadrada, pero realmente no es necesario usar dicha función. En matemáticas podemos hacer elevado a la 1 medio o a la 0.5, que es lo mismo, pero bajar 1 medio, y eso significa raíz cuadrada. Entonces, bueno, tenemos ya esto. Ahora tenemos que regresar, return, nuestra desviación estándar, que es lo que nos están pidiendo. Ejecutamos a ver si funciona o no funciona. Para nuestra sorpresa, funciona la primera. No siempre va a funcionar a la primera. De hecho, me alcancé a dar cuenta de ciertos errores acá antes de ejecutar. Puede no haberme dado cuenta y adiós, no funciona, pero eso está bien. Esa es la gracia de este tipo de metodología.
Aquí es el momento de pensar si podemos hacer una refactorización a nuestro código. Y resulta que, bueno, ya aquí nos podemos dar cuenta de cierta repetibilidad de código que podríamos empezar a quitar de nuestro código. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos acá el cálculo de cantidad de datos, como la longitud de, y acá exactamente lo mismo. Entonces podremos volver eso un parámetro de nuestro objeto. Sería self cantidad de datos es igual a la longitud. Esto no se calcula dos veces, sino que ya es algo que tenemos almacenado y sencillamente lo usamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar ciertas cositas por acá. Ya nos lo indica acá nuestra IDE. Y acá. Y supongamos que llegamos ahí, creemos que ya terminamos, ejecutamos nuestros tests para verificarlo. Y resulta que hay algo que no está definido. Nos dice en la línea 50. Bueno, vamos a la línea 50. Y acá lo tenemos. ¿Dónde más? Acá. Y listo, creemos que ya terminamos. Entonces vamos a ver si nuestra refactorización no modificó los tests. Y en efecto no modificó los tests. Esto básicamente es pues, el procedimiento del Test Driven Development. Y pues podemos seguir escalando a tener más métodos, más atributos, más formas de evaluar, etcétera, para ir mejorando y escalando nuestro software. Vamos a hacer un último ejemplo. Y es, bueno, normalmente en la programación orientada a objetos nosotros tenemos una serie de métodos que se llaman los métodos getters, que nos permiten obtener aquellos atributos o variables que están inmersas dentro de un objeto y que no se pueden acceder a ella acá en Python por protocolo, pero por restricción en otros lenguajes de programación como Java, y que necesitamos dichos métodos para que esa variable sea exportada a otro objeto que se le esté pidiendo. Entonces, bueno, vamos a crear entonces un test que nos indique si esos atributos están siendo reportados o no mediante un método getter, el cual, como yo lo nombré anteriormente, pues es importante. No vamos a crear otro act ni nada por el estilo, vamos a utilizar los que ya tenemos y a utilizar las variables que ya tenemos para ver si las estamos reportando o no. Entonces self punto, vamos a hacer un assert, bueno, podemos copiarlos sencillamente. Vamos a hacer primero el de la media, pero entonces vamos a cambiar este método de acá. Vamos a decir que vamos a llamar directamente a la calculadora y le vamos a pedir que nos dé la media. Oye, dame la media. Sencillamente le estamos diciendo eso. Ese valor que nos reporte debería ser 3.57 exactamente, teniendo en cuenta únicamente dos decimales. Eso es lo que estamos planteando. En teoría pues ya calcula la media y lo demás. Si le damos clic debería darnos la media, pero resulta que no, porque nuestro método getter dar media no existe. Entonces, como nosotros lo queremos, pues vamos a crearlo. Entonces, ¿qué queremos que nos retorne? Pues sencillamente, no, realmente, sí, queremos que nos retorne la media y en teoría pues ya lo hicimos. Corro 4 tests, pero sigue habiendo un error. Resulta que el atributo media no existe. Entonces, claro, el método existe, puede reportarlo, pero... Mentiras, bueno, sí. Bueno, sí, ya lo hice. Quiero ir de a pasos, pero me adelanto un poco. Entonces, bueno, tiene que primero existir, ¿no? Bueno, puedo ir por pasos. Entonces, existe, lo puedo otorgar, le voy a dar, hey, dale. Corrieron 4 tests, pero hay un fallo. O sea, ya no es un error, es un fallo. ¿Qué nos está diciendo? El error de la evaluación es que 0 es diferente a 3.57 teniendo en cuenta dos decimales.
y la diferencia es de 3.57. Bueno, esta es la primera vez que vemos la evaluación con un fallo y nos dice más información de la que pensaríamos. Nos dice incluso cuál es la distancia a la que se encuentra el error, o bueno, a la que se encuentran los datos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el método dar media nos da la media, pero la media que fue inicializada en 0 nunca es actualizada. ¿Quién debería actualizarla? Nuestro método calcular media, que funciona como un setter. Entonces él puede hacer dos cosas, o bueno, debería hacer solo una, si lo queremos. Pero básicamente lo que vamos a hacer es actualizar nuestro atributo selfMedia con la media que se calculó con nuestra matemática de acá. Entonces calculó la matemática, lo calculó, lo reporta al final, pero también actualiza nuestro atributo de la calculadora. Entonces vamos allá, le damos play y tenemos una falla que nos dice, bueno, resulta que seguimos teniendo dos errores. Porque no está reportando nuestro. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí nos ponemos a pensar qué sucede, qué nos faltó. Y bueno, entonces espero que ya se haya dado cuenta el espectador de qué es lo que sucede acá. Entonces la lógica que podríamos estar pensando que funciona, como lo acaba de explicar acá, puede que no funcione. Entonces, en efecto, bueno, sí va a funcionar, en el sentido en que cuando se llame este método, se va a ejecutar esta lógica y se va a actualizar nuestro atributo, pero resulta que no hay nadie llamando al método, entonces el método no se ejecuta. Podría buscarse que se ejecute el método de alguna manera. Hay varias formas de hacerlo, entonces sencillamente vamos a quitar esto acá, que realmente no es la manera de hacerlo. Podríamos hacerlo como que cuando llamemos al método dar media, aquí se llame al método que calcula la media. O no, sencillamente cuando el objeto es creado, no se inicializa en 0, sino que directamente vamos al grano. Ejecutamos el método. Y entonces calculamos la media inmediatamente. Acá nos dice que... sí, me faltó acá. Self.calcular media. Entonces, cuando se crea el objeto, en la memoria, automáticamente él carga los datos como una variable, calcula la cantidad de datos, pues revisando cuántos datos hay en la lista, y calcula directamente la media, invocando automáticamente el método calcular media. El cual al ejecutarse reporta la media y se la pasa a nuestro atributo, actualizándolo cada vez que se crea un objeto. Es decir, en este caso, por ahora, estamos creando una calculadora que al pasarle los datos, automáticamente, ¡pum!, calcula lo que está preparada para calcular. No va a recibir una orden de, hey, oye, calcúlame la media, después calcúlame la desviación estándar, pero cuando yo quiera. No, automáticamente va a calcular las cosas. Entonces, bueno, con esta refactorización que hicimos, vamos a ver qué pasa. Y en efecto, tenemos que los 4 tests que se ejecutaron pasaron. Ahora me gustaría también, bueno, lo mismo, pero con la desviación estándar. Entonces vamos a querer acá, no el act, sino calculadora estadística. Dar desviación estándar. Listo. Entonces vamos a hacer, acá se me fue un punto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para poder superar ese test. De acuerdo al protocolo, debe haber dado play para ejecutar los tests y darme cuenta que falla porque no existe la lógica, pero ya lo he hecho en mi mente, entonces me lo he saltado. Entonces dar desviación estándar y nos va a proveer entonces un atributo llamado desviación estándar. Acá sí hice la implementación, voy a clicar
Vamos a ver si los tests pasan y nos da que tenemos un error. Eso es que el atributo de desviación estándar no existe. Por favor, actualízalo. Entonces ya descubrimos una manera interesante de hacerlo. Vamos a hacerlo de igual manera. Entonces vamos a hacer desviación estándar como un atributo. Llamamos al método calcular desviación estándar y debería funcionar. Voy a crear acá un error. Digamos que lo hubiéramos hecho así, porque como hicimos copy-paste y cosas, entonces puedo habernos quedado así. Le damos play y 4 errores. ¿Qué sucedió acá? Entonces resulta que puede pasar este tipo de cosas en la lógica, pues ya se nos ve tan fácil que supuestamente todo nos funciona y nos apresuramos, y resulta que la desviación estándar para calcularse requiere de la media. Entonces no son operaciones como la multiplicación, que se puede en cualquier sentido, sino que tiene que estar una y después la otra. Entonces primero tenemos que calcular la media, y cuando exista la media podemos calcular la desviación estándar. Y bueno, vamos allá. Tenemos 4 errores, entonces tenemos acá que calcular desviación estándar no existe. ¿Será que lo escribí mal? Mal. Vamos a ver. Entonces lo nuevo es esto, damos desviación estándar, preguntamos si está la desviación estándar, la proveemos, sef desviación estándar, desviación estándar, calcular desviación estándar, y acá está el problema. Entonces esto no existe, esto sí existe. Entonces mediante el método del testing nos dimos cuenta en una cuestión de 0.02 segundos de que hemos cometido un error gracias al test. Y nos dimos cuenta cuál era. Listo. Ahora, ok. Ahora podemos empezar a hacer toda la refactorización que queramos en caso de que pensemos de que ya hemos terminado. No obstante, siempre es un buen momento para refactorizar. Siempre hay muchas cosas que mejorar. Acá, por ejemplo, me gustaría salvar o ser mucho más económico con la memoria, no gastarla tanto. Y por ejemplo, esta variable media que estoy utilizando para guardar unos datos que voy a reportar es completamente inútil. Yo más bien calculo directamente los datos y los reporto, no los almaceno. De esta manera soy mucho más eficiente con la memoria. Ejecuto el test, funciona. ¿Listo? Mi refactorización no alteró el funcionamiento de mi software. Y ese es el punto final más importante del testing. Que para cualquier modificación que yo haga, pueda saber instantáneamente si alteré el funcionamiento. Justamente la refactorización trata de mejorar de alguna manera el código, acaba de hacer la misma implementación, sin alterar el funcionamiento. Modifico, ejecuto el test y funciona. Excelente, no modifiqué. De hecho, acá suma media. Digamos, todo eso está en una variable, esto lo puedo meter dentro de esta variable. Listo, eliminé 2 variables en memoria y funciona el test. Perfecto. Espero que este video haya sido útil para que comprendieras qué es, para qué sirve, cómo se utiliza y cuál es la importancia de la implementación del Test Driven Development en el desarrollo de software. Si tienes dudas sobre conceptos de programación, te invito a ver los breves tutoriales que hay disponibles en el canal sobre programación modular y programación orientada a objetos. No siendo más, te animo a que pongas en práctica estos conocimientos, ya que esa es la única forma de aprender los conocimientos complejos relacionados con la programación.